Bien, bonjour à tous. Buenos días a Merci pour todos. ces paroles Muchas aimables de gracias présentation. por esas palabras de presentación muy Je voudrais amables. avant tout Y ante remercier todo me gustaría les autorités de agradecerle l'Université a El las Bosque, en autoridades particulier de le la recteur Universidad del Sánchez Bosque París, y qui especialmente vient de nous al faire rector l'honneur Sánchez París, el d'ouvrir doctor Sánchez ce París, nouveau séminaire. quien abre este nuevo seminario. Remercier le docteur También Jaime agradecerle Escobar, al l'ami doctor Jaime et ami Escobar, estimé depuis plus de 20 ans, el amigo desde hace qui n'a más de cessé 20 d'étendre et años, d'enrichir le que rayonnement de no ha la hecho bioéthique à sino l'université pendant toutes ces années. enriquecer en la Le sujet bioética en retenu la par universidad ce durante todos estos 21e años. séminaire international est El audacieux. objetivo de este Mais à seminario es parcourir muy le audaz, programme, je me pero rends cuando compte veo qu'il a el mobilisé de programa, façon veo que movilizó impressionnante de manera les forces impresionante scientifiques et las académiques fuerzas de científicas l'Université y El Bosque. académicas de la Universidad del Bosque. Mon propre intérêt Mi personnel interés personal pour aquí, les interrogations y en cuanto a las preguntas planteadas por el transpost-humanismo, es ya muy antiguo. Hoy en día el transpost-humanismo es un tema de actualidad, pero no se trata de un simple modo, de un simple actualidad, porque las preguntas que hace son fundamentales y duraderas a la vez en el plan de la reflexión filosófica teórica y plan práctico, ético y político. El trans y posthumanismo constituye el horizonte y desafío implícito de numerosas discusiones teóricas y prácticas de bioética. Podemos también ver en esto unos elementos de la filosofía general que se adecua a nuestra época y al futuro. El programa de mi ponencia es simple. Voy a empezar por el análisis de una muestra representativa de posiciones transhumanistas y o posthumanistas. Después examinaré en qué sentido es posible hablar de un humanismo trans o posthumanista. Con el objetivo de fijar de manera provisional las ideas, aquí les doy una definición corta del transhumanismo, que es fomentar sobre una base voluntaria la mejora, aumento de capacidades físicas, cognitivas, emocionales del individuo gracias a tecnologías materiales indefinidamente. El biólogo británico Julian Huxley introduce el transhumanismo en 1957. Textos previos a 1957 muestran que la palabra transhumanismo se deriva de la expresión evolutionary humanism. Humanismo evolutivo. El humanismo evolutivo es un título de una conferencia de Huxley de 1950 que figura al final de la compilación Religion Without Revelation, en el cual el término transhumanismo no aparece. La intención de Huxley es edificar una ideología, un sistema de creencias capaz de integrar los conocimientos científicos y poder comparar de manera victoriosa las religiones tradicionales y las ideologías modernas, tal cual el marxismo demasiado materialista y antiindividualista. El humanismo evolutivo no es un materialismo reduccionista porque reconoce la importancia, y ahí cito, de aspectos mentales y espirituales en el cosmos. Pero dichas producciones mentales, la cultura, la ética, el arte, la ciencia, etc., vienen del hombre, quien de por sí hace parte integrante de la naturaleza. El humanismo, según Huxley, tiene que ser naturalista, opuesto a la sobrenatura, monista, opuesto al dualismo, y evolutivo, opuesto a lo estático. La sustancia de la cual todo está construido, y Huxley habla de what stuff, cuando se organiza de cierta manera, es, y cito, capaz de actividades mentales tanto como actividades materiales. Esas actividades mentales se volvieron decisivas para la evolución. En ellas, el hombre tiene que extraer la capacidad de seguir la evolución en el sentido del progreso, que consiste en desarrollar y realizar cada vez más posibilidades. Esta evolución tiene que respetar la diversidad de la vida, de la cultura sobre la Tierra, producto de la evolución pasada. Tiene que enriquecerse, seguir con la evolución creadora en vez de empobrecer o agotar. El humanista evolutivo preconiza la cooperación con la naturaleza, de la cual hace parte.
cito, el espíritu, o más bien la mente, mind del hombre, es un socio, un aliado de la naturaleza en el proceso que genera la conciencia y crea valores. Una colaboración con el hombre en posición directriz de liderazgo. Aunque la naturaleza tiene que ser respetada y que la especie humana en su totalidad está concernida, interesada por esto, el humanismo evolutivo ve en el individuo humano la expresión la más avanzada de la evolución terrestre. Huxley no niega el papel de la sociedad, pero es el individuo el que experimenta la conciencia, se cree, inventa y no una entidad colectiva como lo es el Estado, la sociedad, la comunidad. La ideología de Huxley edifica un conjunto de creencias que sigue siendo hipótesis que podrían ser reestudiadas, al igual que conocimientos científicos sobre los cuales se fundan, que son llamados a evolucionar. Tiene el alcance de religión, que no comparte unos dogmatismos ni resistencia al cambio. Propone no una finalidad, pero ve en la evolución terrestre una progresión que el hombre tiene que prolongar. Antes de pasar al transhumanismo, notemos que se trata de una gran cantidad de preguntas sobre las ciencias, de ciencias en particular biología, que casi nunca son técnicas, a excepción de técnicas más tradicionales y eugenesia. La ciencia de Huxley todavía no se considera como tecnociencia. Ese punto es muy importante porque muestra una diferencia entre los vínculos del transhumanismo actual, con lo cual la técnica se encuentra en el centro. Esto explica el hecho por el cual en el siglo XX las posibles transformaciones técnicas y efectivas del hombre eran inexistentes. Y ahí vemos la evolución del futuro del hombre, del mind, en materia del saber, de la experiencia mística, de la conciencia, una ampliación de la mente gracias a los conocimientos científicos. La marginalidad de la técnica se reduce, sin embargo, un poco en el texto que introduce la palabra transhumanismo, lo cual permite su adopción oficial por los transhumanistas. Y estas son las últimas líneas. La especie humana puede, si quiere, trascenderse ella misma y no de manera esporádica, un individuo de aquí o de allá, un individuo de otra manera, pero en su totalidad como humanidad. Nosotros necesitamos un hombre para esta creencia. De pronto, transhumanismo serviría. El hombre sigue siendo hombre, pero se autotransciende a sí mismo, realizando nuevas posibilidades para él y la naturaleza humana. Creo en el transhumanismo. Cuando habrá suficiente gente para afirmar esto, la especie humana estará al borde de una nueva especie de existencia diferente de la nuestra, como la nuestra es diferente de la del hombre de Pekín, y realizará así de esta manera consciente su verdadero destino. Este pasaje, esta parte, pone en relieve el sentido universalista. Se invita a toda la humanidad a volverse transhumanista. Además, Huxley insiste sobre el individualismo, el pluralismo y la diversidad. Además, las páginas después de estas frases invitan a una interpretación moderada. El proceso evolutivo es primero la realización de todas las capacidades latentes del hombre, que las ciencias ayudan a actualizar y que son fundamentalmente de natura psíquica. El aporte de la técnica como ciencia aplicada no parece ir más allá de unas mejores condiciones de vida materiales, económicas, sociales y psicológicas. Las técnicas aplicadas al desarrollo del hombre son sobre todo pedagógicas y psicológicas. El vocabulario de la trascendencia y de la autotrascendencia puede parecer excesivo para calificar esa dinámica de progreso, mejora social y psicológica que son bastante banal dentro de un marco evolutivo general que le confiere otra dimensión. Esta dimensión reaparece sugerida por la alusión de la diferencia entre nosotros y el hombre de Pekín. Esta analogía, según la cual la diferencia entre nosotros y el transhumano es comparable a la diferencia entre el hombre de Pekín y nosotros, sugiere que los aspectos morfológicos y genéticos de la evolución futura del hombre tienen que tomarse en cuenta, no simplemente su evolución mental. Una indicación más acorde a las especulaciones y al imaginario del transpost-humanismo de estas últimas décadas.
En un texto que data de 1950 y publicado en 1951, titulado Del prehumano al ultrahumano, Teilhard de Chardin introduce el neologismo transhumano. El uso sigue siendo excepcional. Teilhard de Chardin emplea, sin embargo, de manera masiva, los prefijos sobre, supra, ultra. ¿Cuál es el vínculo entre el pensamiento de Chardin del transhumano y el transhumanismo tecnocientífico del siglo XX? La idea de evolución ofrece el marco general. Está omnipresente en Teilhard, quien era paleontólogo con una viva conciencia del tiempo largo hacia el pasado y hacia el futuro, aunque ciertos pasajes de los textos parecen anunciar la inminencia del transhumano. Teilhard lee en la evolución del progreso asociado a la complexificación y el desarrollo del pensamiento consciente. Ese progreso culmina hoy en día con la especie humana y seguirá con el sobrehumano, ultrahumano y transhumano. Del progreso humano pasado y a futuro, la técnica no es ausente, está evaluada de manera positiva en la medida en la cual ayuda materialmente a la integración y a la unificación planetaria de la especie. Y pienso en primer lugar a la extraordinaria red de comunicaciones radiofónicas y televisuales que anticipan de cierta manera la sintonización directa de los cerebros. Y acabo la citación. Pasajes importantes de este seguimiento, de esta búsqueda creadora propiamente tecnocientífica de la evolución natural. ¿Cuántas fuerzas y disposiciones nunca antes probadas por la naturaleza y cuyas palancas, son capaces de activar las formidables, los impresionantes conjuntos, la vida, que retoma su curso para una segunda aventura a partir de la plataforma sobre la cual se establece construyendo humanidad? La evolución se finaliza, ese sentido es el hombre, ahora es futuro del hombre, más allá del hombre, hacia el cual los hombres tienen que desarrollarse según Teilhard. Teilhard dice que se produce sin dirección precisa, en todo sentido, al azar. Huxley veía un progreso a medida que la evolución se iba dando consecuencia de la selección natural aleatoria, un progreso en el futuro que reside incierto y dependiente de los hombres. El finalismo de Teilhard, por lo contrario, inscrito a priori en el sentido de la evolución, en su fin en el orden esencial divino de las cosas. La metafísica de Teilhard es dualista y la materia del espíritu. Este es obra de la materia en evolución y acabará por espiritualizarse completamente. Las cosmogénesis, biogénesis, antropogénesis, neogénesis llegarán a la cristogénesis, el espíritu no siendo independiente de la materia ni opuesto a pero emana de lo que atrae a Dios. El futuro de la especie humana es la creación de una humanidad, una sola, de una conciencia planetaria integrada en el término socialización completa. Los individuos dentro de esta sobrehumanidad o ultrahumanidad no serán una misma persona. Los vectores esenciales de esta sobrehumanidad no son materiales científicos, técnicos o racionales. Son afectivos, solidaridad, caridad, amor, fe y esperanza. Aunque el individualismo de cada uno no tiene que ser diluido en esta totalidad, el individualismo que separa es claramente una fuerza antagonista. El término de la evolución es evocado por metáforas y símbolos superlativos. La expresión punto omega, la más conocida de sus alusiones, evoca una visión mística, la de una humanidad total que sale del universo material terrestre, transhumano, no hacia otro planeta, pero hacia otra orden de realidad espiritual y divina. Y cito, la humanidad se destacaría, saldría
saldría psíquicamente de la planeta para llegar al punto omega, proceder a una metamorfosis y acceder a la síntesis suprema. Evasión fuera del planeta, no espacialmente, pero por fuera del espíritu y por dentro. El transhumanismo de Chardin se presenta como un neo-humanismo. Se acaba el ultrahumanismo que se veía por el neo-humanismo, a la evolución coincide de manera concreta con lo que se espera por todos los cristianos en la encarnación. El humanismo cristiano tradicional trata de acomodarse de los hechos y las nociones de origen científica libremente interpretadas y que llegan al punto omega o ciencias técnicas donde razones se dejan de lado totalmente. Nosotros vemos en Tela el objeto de la trascendencia del hombre operado con la ayuda de medios tecnocientíficos. Pero esto tiene límites. En un momento dado, Dios tiene que estar presente como fuente auténtica de la trascendencia, más allá de la materia, la técnica y la razón. Este cambio radical de registro, este pasaje del discurso especulativo, materialista, tecnocientífica, un discurso fundamentalmente idealista y espiritualista que no es transhumanista. Seguramente hay una tendencia tecnomística en el transhumanismo, pero se acaba generalmente en ese punto donde se modifica, donde la ciencia ficción llega en lo fantástico. Huxley y Teilhard se unen de manera muy parcial en ciertos puntos. Y digamos que Thomas, el abuelo de Thomas, había inventado el término agnostic, que el transhumanismo de los principios del siglo XXI reenvía o emplea como prioridad. El biotécnico japonés Ryuichi Ida habla de la pregunta de la mejora transhumanista del punto de vista de la cultura oriental tradicional. Habla del hombre y de la naturaleza, de la planta o del insecto al hombre, todos los vivientes en un misma mente que no puede ser disociado del cuerpo. Esto confirma lo que piensan los transhumanistas, pero esta unidad tiene que ser respetada y no ser el terreno de intervenciones contra naturaleza, híbridos o OGMs, etcétera. La medicina tradicional ve la enfermedad como expresión de un desequilibrio de la armonía natural del alma y del cuerpo que hay que restablecer. Hay que hacer la distinción entre mejora natural e intrínseca de la mejora artificial que necesita medios tecnocientíficos y va más allá de lo que es naturalmente posible. La medicina moderna no es aceptable sino en la medida en que sigue en sus límites su alcance terapéutico tradicional. Estas concepciones de argumentos se ven también en numerosas posiciones filosóficas y religiosas occidentales. Si el transhumanismo subraya el hecho de que la especie humana no se encuentra superior o no fuera de la naturaleza con su evolución que rompe con la visión estática, equilibrada, armoniosa de la naturaleza terrestre o cósmica, Nick Bostrom y Anders Sandberg reestudiaron el término de la sabiduría de la naturaleza que Ida recuerda en cuanto al pensamiento oriental. Su idea es simple: toda propuesta de mejora o aumento de capacidades humanas debería explicarse antes de ser desarrollada y saber por qué la evolución natural no ha sido seleccionada y no ha sido mejorada como se tenía previsto. Esos trámites son heurísticos.
Y esto incorpora, como dicen los autores, un grano de verdad metafóricamente contenido en la idea de la sabiduría de la naturaleza. Los autores proponen 3 pistas que permiten retomar el hecho de que la capacidad deseable no sea seleccionada por la evolución. Una primera justificación es el cambio radical de una de las más rápidas del propio marco de los genes útiles a la vida del individuo y del grupo seleccionado para propagar a lo largo de la prehistoria hasta nosotros. Una segunda pista subraya el hecho de que nosotros favorizamos los valores y los objetivos que antes no eran posibles, como el placer sexual o los medios de contracepción, o la posibilidad de disociar la reproducción o la capacidad de ser feliz, de empatía, de compasión universal, y esto en un contexto de lucha violenta y permanente para la sobrevivencia. La promoción de nuestros valores de civilización justifica Bueno, hablando de la evolución biológica como tal, que depende de una cierta bioquímica, lo cual no permite, por ejemplo, el desarrollo de tecnologías del silicio o la producción de exoesqueletos en titanio. La evolución biológica no confinada a esos nichos y a formas de vida determinables, es inconcebible que ella desarrolle una adaptación que nos permita, por ejemplo, vivir en el espacio extraterrestre. Ahora bien, la historia de la evolución implica una serie de impases que tienen la forma de adaptación perfecta de una especie a un medio limitado y frágil. La noción de evolución está en el corazón del transposhumanismo de los orígenes y de forma casi obsesiva. Nick Bostrom sugirió 4 grandes divisiones del futuro posible. El primero sería la extinción de la especie humana. Hay una gran probabilidad debido a los riesgos naturales, cósmicos, tecnológicos innombrables. Segundo, sería el colapso recurrente, que es la sucesión de colapsos catastróficos de civilización humana, seguidos de unas retomas y luego se dispersa del futuro, pero parece probable la continuación definida de tal sucesión. Tercero, es como un estancamiento, que es parar la evolución biológica, técnica y social de un estado de equilibrio y de suspensión indefinida, y esto es improbable en la medida que se aleja del futuro debido a todas las causas potenciales de estabilización. El cuarto es la evolución transhumana, automejoración, aumento al infinito. Y estas las 2 hipótesis más probables son la primera y la última, que es la del transhumanismo. O sea que esto va a ser con el paso del tiempo. Pero este abanico de estos 4 grandes grupos, extinción, repetición, la suspensión y evolución, no es optimista. Lejos de ser un profético tecnófilo, más bien se presenta como un pesimismo racional y voluntarista, que es la opción menos mala para el futuro de nuestra civilización. Bueno, hablamos de Andy Clark, quien subraya que el individuo es espontáneamente capaz de incorporar las prótesis y las herramientas de forma que hagan parte del mismo. Un ejemplo banal es el uso de un bastón, un aditivo que le permita sentir las cosas en la extremidad de sí mismo. Podemos renegociar los límites entre nuestra actividad corporal y el mundo. Esta renegociación tiene lugar de forma continua desde el nacimiento hasta el envejecimiento. Esto implica reorganizaciones neuronales y modificaciones del esquema corporal. La incorporación de herramientas es diferente de la simple utilización de herramientas, que sigue siendo externa y pasa por representaciones de las decisiones conscientes. La herramienta incorporada se convierte en algo funcionalmente transparente. Esto no significa que nosotros conozcamos su mecanismo.
organismo. Nosotros no conocemos de entrada cómo funcionan los órganos naturales del genoma del cerebro, que son cajas negras, aunque esto sea todavía en tecnologías inventadas. La mejora transhumanista está situada en la perspectiva de esta capacidad de incorporación. La integración de herramientas tales como los menciona Clark, la describe. Esto no se aplica solamente a las capacidades corporales, motrices y perceptivas. Ella equivale para las capacidades cognitivas y emocionales. Las personas vienen realmente a ser más inteligentes, tienen una capacidad aumentada para resolver problemas y gracias hasta la integración de los artefactos. Una persona así más perfeccionada recurrirá a una serie de rutinas cognitivas con este artefacto o implantes a los cuales recurre para hacer sus rutinas de memoria o lógicas adquiridas siguiendo las modalidades tradicionales de la educación con la ayuda del lenguaje. Clark subraya que las mentes capaces de tal aumento, mejora, perfeccionamiento, no son mentes o espíritus inmateriales dentro del cuadro. Por el contrario, deben ser profundamente incorporadas en sí mismo para poder dotarse de nuevas capacidades de artefactos. Las tecnologías se constituyen de lo que nosotros somos y de lo que nosotros vamos a hacer. Este proceso comenzó como es el caso del lenguaje, y también tiene que ver con una coevolución que la ha formado. Es en este sentido que el hombre es naturalmente un cyborg, una persona hipotética, un sistema inteligente, plástico y evolutivo que solamente existe a través de dispositivos con los cuales puede contar la persona, pero cyborg no implica necesariamente la intrusión de la técnica en el cuerpo o en el cerebro. Considerada su plasticidad, el sistema neuronal inteligente se adapta para llegar a incluir la ciudad inteligente futura, que es una prótesis gigantesca que se adapta a las necesidades de cada individuo. Y cito que va a ser cada vez más difícil donde se acaba la persona y donde empieza la persona y cómo se puede hacer la persona. Esta concepción que llega a relativizar la dependencia de nuestro espíritu respecto a nuestro forro corporal, y esto no implica de ninguna forma la descorporización. Sin cuerpo, órganos biológicos y no biológicos, le mind, o sea, esta mente no puede hacer nada. La gran lección es que la incorporación es esencial pero negociable. La experiencia en el futuro es de las múltiples formas de ser incorporado. Según Clark, lo que cuenta es la capacidad de utilizar los dispositivos técnicos como si se tratara de nuestros órganos biológicos. Ahora bien, nosotros no tenemos ni conciencia ni conocimiento de los procesos complejos nerviosos y musculares o eléctricos o bioquímicos que nos permiten simplemente levantar los brazos o acordarnos de un recuerdo. Clark bosqueja esta antropología tecnológica subyacente al transhumanismo. Lo más significativo es su concepción del lenguaje y de prácticas simbólicas. En general, todos son artefácticos. Ellos han modelado los cerebros como continuamente retrabajados por los cerebros y la construcción de cada vez más sofisticadas. La humanización y la aculturación del pequeño hombre coincide hasta el momento en lo esencial, en la asimilación de una serie de instrumentos simbólicos de aprehensión del mundo y del mismo. El lenguaje es en sí mismo un cierto tipo de técnica original, germinal de nuestra especie técnica. Con la invención del lenguaje, la humanidad entró en la primera fase de su existencia cyborg. Esta visión materialista, evolucionaria, naturalista y técnica del lenguaje está en las antípodas de la
las concepciones filosóficas y teológicas del lenguaje. Verbo divino, el logos, vehículo de la mente o del espíritu o de una razón inmaterial. Destronado, ya el lenguaje ya no está siendo dominado. Está al servicio de una multitud de operaciones que el individuo ejerce sobre sí mismo y sobre los demás. Operaciones que ninguna otra tecnología no podría en esta etapa efectuar. Pero la perspectiva sobre el lenguaje ha evolucionado. Entonces, cada vez más se aleja de su aspecto ontoteológico para acercarse al instrumento físico. Los aparatos fonatorios, acústicos y visual, órganos del lenguaje, son herramientas que han evolucionado naturalmente. Las tecnociencias comienzan a intervenir en este proceso y en estos aparatos para repararlos, para manejarlos, mejorarlos y para sustituir otros procesos y otros aparatos. ¿Qué pasará entonces? ¿Cómo evolucionarán los cerebros inmediatamente que estén conectados a memorias o a sistemas informáticos que se comuniquen por ondas electromagnéticas? ¿Qué será realmente pensar, sobre todo en desarrollo de los cerebros, que pasa primero por una configuración del lenguaje? Y el transhumanismo apunta en una dirección como los escenarios de ciencia ficción. El aumento, la perfección, el desarrollo o la amenaza de la alienación. Ante esta ambivalencia, la respuesta de Clarke, en definitiva, es optimista. Un punto sobre el cual nos parece excesivamente confiado y la transparencia de función y utilización de una infinidad de dispositivos técnicos auxiliares interconectados que forman un tecnocosmo, que sería la vida, la ciudad inteligente, como un cuerpo artificial global auxiliar del individuo. Clarke no ignora que todos estos dispositivos interconectados constituyen para el individuo ordinario como cajas negras, y su forma de fabricación, los mecanismos de funcionamiento y de interconexión, su control a través de poderes estáticos o privados, las capacidades y las funciones aparte de estas que están a disposición inmediatas, su desfuncionamiento y su desvío eventual remiten a saberes y a formas técnicas que el usuario ordinario debe ser, que monitora constantemente y sobre los cuales su control es nulo. La opacidad de estos artefactos parece como aumentarse a medida que crece la fluidez transparente de su uso, pero Clarke considera que las ventajas de este ambiente de inteligente van a prevalecer sobre un individuo y sobre los riesgos y los inconvenientes. El posthumanismo frecuentemente se usa casi como sinónimo de transhumanismo. Para Nick Bostrom, el posthumano resulta simplemente de una u otra mejoría o perfección extrema. El objetivo general es convertirse en personas mejores para nosotros, para los demás y para los no humanos. Esta mejoración extrema esto aparece por excelencia como una capacidad que se obtiene por vías tecnológicas. Y quedan algunas alusiones a una posthumanidad que va a sobrepasar lo que los humanos pueden sentir, concebir o imaginar. Bostrom lanza una analogía religiosa y cito: muchas personas tienen creencias religiosas, ya no están acostumbradas a la perspectiva de una transformación radical en un tipo de entidad posthumana cuya realización está siendo esperada después de la encarnación física actual. La mayoría de los que comparten tal visión consideran también que la transformación podría ser muy buena para las personas transformadas. Pero posthumanismo también se utiliza en los contextos que no tienen o tienen poca relación con la noción de transhumanismo, y también estos dos términos pueden llegar a oponerse. Catherine Hayles también llega a tomar este posthumanismo para significaciones sociales y políticas. Ella critica el posthumanismo anclado a desarrollos de las cibernéticas y de las tecnologías de la información
y comunicación después de la Segunda Guerra Mundial de Wiener y Moravec-Umisko. Este posthumanismo que ella critica aísla al individuo de un ambiente social y natural y lo ve como propietario de su cuerpo y de su cerebro reducido a funciones cognitivas. Este posthumanismo marginaliza el cuerpo, que es un simple soporte o la primera prótesis que el cerebro aprende a manipular y a marginalizar como conciencia el epifenómeno del cerebro. Y también borra la diferencia entre los humanos y las máquinas, y en particular entre las máquinas inteligentes, y lo reduce a toda información, de tratamiento de información. Y finalmente ve este posthumanismo, ve la información como inmaterial y susceptible en múltiples instancias. A partir de estos supuestos, se imagina la fábula de la digitalización de la persona, la copia informática desmaterializada del mismo diferente inmortal del individuo. Contra este posthumanismo, Hayles afirma, primero, la información nunca es inmaterial. La información, como la humanidad, no puede existir independientemente de la incorporación que hace el ser como una entidad material en el mundo, y la incorporación siempre está siendo instanciada, local y particular. Segundo punto, ella afirma que la concepción posthumanista del individuo, que es cognitiva y que se supone que es digitalizable y se emancipa de la materia y de la carne, y que se llega al humanismo individualista centrado en la posesión egoísta y el fantasma de la libertad absoluta, característico del liberalismo capitalista. Por lo tanto, hay una buena y mala comprensión del posthumanismo, según ella. Esta mala comprensión es la que nos plantea una serie de esperanzas utópicas de inmortalidad y también angustias injustificadas, que es la aniquilación o la esclavitud de los humanos por entidades posthumanistas. A esta ideología posthumanista alienantes, Hayles opone el posthumanismo que desconstruye el sujeto humanista moderno, el individuo consciente y libre de sus actos, fuente de la historia y centra en toda situación. Este posthumanismo subraya el carácter encarnado, incorporado del sujeto, condición material terminado de todo este efecto. Yo la cito: yo veo la desconstrucción del sujeto ideal como una oportunidad para volver a poner sobre la mesa la parte que está continuada, sigue siendo borrada en las discusiones contemporáneas sobre los sujetos cibernéticos. De ahí mi atención a la manera a través de la cual la información perdió su cuerpo. Si mi pesadilla es una cultura rondada por los posthumanos que ven su cuerpo como accesorios de moda antes que como un fundamento del ser, mi sueño es una versión del posthumano que abraza las posibilidades de tecnologías de la información sin estar seducido por fantasmas de un poder ilimitado e inmortal, desencarnado, y que reconoce la celebridad como la finitud o lo finito como una condición del ser humano. Esto es una posición claramente transhumanista, puesto que el transhumanismo estimula la lucha efectiva contra la finitud, incluyendo la muerte, por todos los medios tecnocientíficos. La buena comprensión del posthumanismo, según Hayles, describe los saberes, competencias y decisiones como distribuidas entre humanos y no humanos, cuyas tecnologías, en particular las tecnologías científicas, y esto bajo este ángulo que hay que describir y contar la evolución de las ciencias y de las técnicas, no como una hagiografía, historia de los individuos inventores geniales. Para Hayles, el hombre siempre ha sido un posthumano en el sentido en que el sujeto individual de la ideología liberal promovido por la modernidad
modernidad de las luces nunca ha existido. Hayes le propone una lectura política que va en el sentido del posthumanismo social postmoderna, articulando humanos y no humanos. Y cito, el posthumano señala el fin de una cierta concepción del hombre, una concepción que pudo aplicarse, en el mejor de los casos, a esta fracción de la humanidad que tenía la riqueza, el poder de concebirse a sí mismo como seres autónomos que imponían su voluntad a través de actos y opciones individuales. Lo que es mortífero no es el posthumano como tal, sino como el injerto del posthumano en una visión humanista y liberal de sí mismo. Hayles, aquí existe el señor Andrew Pickering, que dice que es posthumanista en su manera de escribir la evolución de las ciencias y de las técnicas. Las ciencias sociales dominantes y las ciencias humanas centran sus análisis alrededor del hombre. Ellas explican las evoluciones en términos de objetivos, de intereses humanos y estructuras sociales. Ellas se inscriben en el dualismo cartesiano del cuerpo y el espíritu, del humano y lo no humano. Pickering denuncia esta simplificación que postula una invarianza del sujeto humano moderno, que es consciente, racional, libre. Las evoluciones de prácticas tecnocientíficas no tienen un centro asignado. Ellas afectan y modifican los actores, humanos y no humanos, así como sus relaciones. Las evoluciones, los actores de las evoluciones, y siempre han sido descompuestos de una realidad, como el término cyber, que es el que se expresa literalmente y de forma metafórica. Pero el posthumanismo y la noción de cyborg no hace siempre justicia a la radicalización en la cual las prácticas afectan al sujeto humano. Pickering también distingue dos interpretaciones del posthumano. La primera, que se refiere a la definición de base de transhumanismo y nos remite a la definición de Seaborg, tal como que Klein y Kleins la introdujeron en 1960. Esta visión del posthumana prolonga la concepción moderna del sujeto centrado en la cognición, la sobrevida, el aumento de las capacidades y los conocimientos. Pickering califica este posthumanismo como teleológico. Estas transformaciones, aumentos, perfeccionamientos parecen saber a dónde van, que están siendo iluminadas por ideas fijas, por las luces. Están al servicio del espíritu que conocen, cuyo cuerpo está siendo modificado. Y este posthumanismo prolonga los abusos del humanismo moderno. El cyborg no está siendo imaginado al servicio de la colonización del espacio. Es examinando directamente la ciencia ficción, especialmente la obra de Olaf Stapledon y de P.H. Dick, cuando ya Pickering introduce el posthumanismo llamado experimental, que afecta en profundidad todas las dimensiones del ser humano y de la sociedad. Modos de percepción, de racionamiento, de puesta en una memoria, de emociones, cuerpos, relación entre cuerpos humanos y inhumanos, organizaciones y materiales. Él ignora a dónde va, siendo no teleológico, pero empírico y experimental. La diversidad de metamorfosis futuras y de la especie humana se inspira en la diversidad de la especie en el curso de la evolución. Y Pickering concluye en favor de este posthumanismo experimental mal reconocido. Un experimentalismo consciente de sí podría ir en todo tipo de direcciones que nunca llegaría a la mente de los posthumanistas humanistas, es decir, de los transhumanistas. La relativización posthumanista y postmoderna del ideal humanista moderno se expresa también en formas más contemplativas que experimentales. En The Posthuman, Rosi Braidotti va más lejos. Ella defiende un tipo de vitalismo. La vida se extiende siguiendo a una múltiples autopoiesis y autoorganizaciones que se estabilizan provisionalmente en las formas atractivas. Todas estas autopoiesis son dignas de respeto y la forma de
de vida humana con sus propiedades emergentes tales como el lenguaje o la conciencia reflexiva no ocupa un sitio privilegiado. Se refiere a Spinoza Bradiote y la describe como un pensador poshumano, materialista y vitalista. El paradigma evolucionista, la autonomía individual, el pluralismo, la libertad y las promesas de la búsqueda y la experimentación tecnocientíficas se dirigen, presionan a la especie curiosa, exploradora, inventiva a correr todos estos riesgos. Es una inclinación experimentalista y es perceptible para la duda frecuente en la literatura post-humanista entre perfeccionamiento y transformación. Se afirma el derecho a la autotransformación, al cambio, no con un objetivo prioritario de mejorar, sino con el fin de enriquecer el campo de experiencias posibles, con un ideal fantasma de una libertad emancipada de las limitantes de toda forma definitiva de lo inmutable. El imperativo transhumanista de perfeccionamiento en principio quiere afectar esta libertad, aumentar esta libertad teniendo en cuenta las limitantes reales, factuales, existenciales y valores humanistas ya revisitados. Muchos transhumanistas se dicen que son apolíticos y siguen estando pegados a un individualismo liberal, o sea, neoliberales y libertarios, hostiles a toda forma de totalitarismo. El mundo de Huxley y de Orwell son radicalmente antitranshumanistas. De hecho, el transhumanismo con frecuencia está muy cerca del tecnocapitalismo futurista de las multinacionales en los campos de la biotecnología, de la tecnología de información y de la comunicación, de las tecnociencias y de la aeroespacial, que están en relación más o menos estrecho con las agencias federales tales como la NASA o la DARPA. Estos son aliados objetivos, puesto que estas potencias tienen una parte importante en la investigación susceptible de implicar mejoras, perfeccionamientos posthumanos. Simultáneamente, los transhumanistas socialmente sensibles no miran los problemas de la pobreza, la injusticia, la desigualdad del medio ambiente y consideran que los progresos tecnológicos libremente aceptados en el sentido de mejoración física, cognitiva y moral son un factor esencial para responder a estos problemas. Este desvío de la mejora con el pretexto que hay problemas económicos y sociales más urgentes sería un error, puesto que hay que hacer esta lucha en varios frentes, humanista tradicional y el transhumanista. Estos transhumanistas no niegan que en un primer tiempo las técnicas de mejoración van a pasar por desigualdades, pues primero van a ser accesibles a los ricos, a los iniciados, a los audaces, pero no ha sido siempre el caso. Con las innovaciones tecnológicas y que fueron primeramente accesibles a un número limitado, pero ya se generalizaron y se volvieron más económicas y más seguras para esta difusión, en lugar de que sea un problema de económico y político democracia, sino que estimulan el progreso en ese sentido. Hay una doble condición que no es fundamental nueva. Este transhumanismo social ha sido defendido básicamente por James Hughes, que es el autor de Citizen Cyborg, Ciudadano Cyborg. Bueno, llegamos a las conclusiones. Voy a presentar a guisa de aclaración. A condición de no dejarse engañar por el hecho de que el posthumanismo y el transhumanismo generalmente se utilizan como casi sinónimos, pero es posible distinguir diferentes ideologías. Primero, el transhumanismo prolonga los ideales de valores de las luces modernas y quiere aplicar las tecnologías materiales a los individuos con el fin de mejorar sus sentidos. Pero como esos valores incluyen esos valores modernos incluyen la libertad individual, la tolerancia, el pluralismo, la diversidad, entonces el transhumanismo implica una tentación postmodernista que rompe con el universalismo moderno. Además, se divide entre su ala liberal, libertaria y su ala socializante. El posthumanismo critica la modernidad y, por lo tanto, el transhumanismo que la prolonga esta modernidad. El posthumanismo
es postmoderna, pero da una atención y un valor muy desiguales a las tecnociencias como fuentes operatorias de la diversificación futura de la humanidad. Lo posthumano, postmoderno puede ser a veces pensado como una diversidad esencialmente simbólica, cultural y social, o a veces como un experimentalismo tecnocientífico con tendencia lúdica. Estas matices explican cómo lo transhumanismo y posthumanismo pueden llegar a oponerse, y esta cierta convergencia se puede leer en lo que respecta a la crítica de los humanistas tradicionales y los modernos. Es el objeto de nuestra conclusión. ¿Hay un transposhumanismo? ¿En qué sentido podemos hablar de humanismo a propósito de transposhumanismos? Una gran mayoría de pensadores transposhumanismo no rechazan este humanismo, critican y pretenden enriquecerlo. Así hacen ya los precursores como Julian Jasley y su humanismo evolucionar, el caso de Teilhard de Chardin y su neohumanismo. La búsqueda del humanismo moderno de las luces constituye incluso la posición oficial del transhumanismo y de sus promotores históricos como Max Moore y Nick Bostrom. Es una línea que fue retomada por la WTA, esta asociación, como principal punto de diferencia. La oposición liberal socialista critica el transposhumanismo e invita a reflexionar en los prejuicios, en los límites y las ilusiones de los humanismos tradicionales y modernos. La ética, el derecho y la política humanistas tienen sus raíces en los humanismos judio-cristianos y consideran el hombre y la imagen y su relación del hombre con la naturaleza y la técnica que estos humanistas postulan. Ahora bien, ellos ya no son más precopérnicos. Estos humanistas vehiculan imágenes predarwinianas, reconocen la historia como casi poca relacionada con la evolución, sino que recurren a medios simbólicos como educación, relaciones humanas, instituciones más justas y más solidarias. El humanismo se toma de una imagen implícita, parcialmente obsoleta del hombre, una obsolescencia cuyas causas principales son las ciencias modernas y las revoluciones teóricas y tecnológicas que las tecnociencias continúan a introducir. Es la actualización de la imagen del hombre y de su lugar en el universo que el transposhumanismo siguen trabajando. El transposhumanismo es el humanismo religioso y laico capaz de asimilar las revoluciones tecnosignificas fracasadas ya y en el futuro, y enfrentar el tiempo largo de la evolución y no simplemente una temporalidad finalizada de la historia. Es un humanismo apto a comprenderse, a identificarse y a enriquecerse. Estos elementos y este enriquecimiento crítico se pueden leer a partir de presentaciones que preceden. Primero, la crítica de los prejuicios humanistas asociados al antropocentrismo especista y de otras discriminaciones más clásicas, y el transhumanismo expande nuestra concepción de la comunidad moral más allá del Homo sapiens, y él rompe con el postulado de una lección teológico-metafísica. Lo que debe contar desde el punto de vista moral es la certificación empírica de ciertas cualidades o disposiciones tales como la sensibilidad, la capacidad de sufrir, el comportamiento racional, la conciencia. Segundo, la crítica del individualismo, del idealismo y del espiritualismo fundamentales y residuales de humanismos que prestan atención exclusiva al progreso simbólico en detrimento del reconocimiento de la importancia decisiva pasada, actual y de futuras llamadas materiales. Tercer punto es la crítica del confinamiento de las tecnologías materiales en el mundo exterior al cuerpo humano, con excepción de las aplicaciones terapéuticas. Cuarto punto, la capacidad de asimilar
mundo, mientras que los humanistas siguen estando confinados al seno de las filosofías y las religiones o de la historia de la eternidad. Las filosofías y las religiones hablan con esperanzas del fin de los tiempos o de la historia, o sea, la resurrección de una sociedad sin clases, y no la sitúan muy lejos del futuro. La especie humana toma conciencia poco a poco de que va a estar llegada a una serie de futuros que van de una forma vertiginosa y que se van a explorar, a inventar un futuro que va a ser orientado hacia el bien, y este futuro que va a estar mucho mejor indefinido. Es un transhumanismo invitado a integrar la historia en la evolución y viceversa. Quinto, el rechazo de la utopía debido a un cierre espacio-temporal, que es el fin de la historia, fin de la evolución, que es el sueño de la sociedad perfecta, que implica este punto. El sexto es el rechazo del fatalismo y del inmovilismo asociado a los humanistas resignados que se celebran la finitud del hombre, la lucha, el término victoriosa contra el envejecimiento y la muerte que iluminan el tras-post-humanismo. La filosofía humanista tradicional y aún actual fue una escuela de aceptación de la finitud humana. Filosofar es aprender a morir, y se mide a aquel punto la filosofía transhumanista aquí explica una ruptura. Séptimo, la crítica de la dominación del paradigma terapéutico respetuoso de una naturaleza humana inmutable. Este paradigma debe incluir en el seno el paradigma más amplio de la evolución y de la mejora o del perfeccionamiento. La condición para que estas críticas puedan enriquecer el humanismo es de buscar ese ideal de perfeccionamiento indefinido con una mayor prudencia y no perder de vista un cierto número de valores llevados que defienden los humanismos tradicionales o modernos, que son las libertades individuales, el pluralismo y la tolerancia, la empatía y la solidaridad, la igualdad y la justicia, esperanza sin creencia dogmática, la importancia de la objetividad tecnocientífica. Esos valores no vienen de las tecnociencias, sino que deben aclarar su práctica y sus aplicaciones. Al mismo tiempo, estos valores no deben estar inmunizados contra los enfoques tecnocientíficos. Les agradezco por su atención. Fin de la conferencia.